Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a su página de capacitación CNTech Networks. Mi nombre es Jorge Antonio Guillén y el curso que vamos a estar viendo ahorita es el de estrategias de funcionamiento de OBD1. Ahí vamos a ver algunas de las características como son las alimentaciones principales de las computadoras de OBD1. Vamos a ver su sistema de encendido, vamos a entender cómo trabajan los sistemas de encendido de las marcas pues más específicas y que más abundancia hay en el mercado automotriz. Esto obviamente a solicitud de todos ustedes. Bienvenidos nuevamente e iniciamos este curso. Bien, como comentamos, el curso es de estrategias de OBD1. Quien fue realmente el que inventó el OBD1, el que lo normatizó, fue General Motors. Por eso el texto que ustedes tienen en su imagen. Y dice lo siguiente: dice, a principios de los 80, General Motors fue el pionero del uso del OBD, Onboard Diagnostics, para ayudar a los técnicos automotrices en el diagnóstico y reparación de los sistemas automotrices controlados por una computadora. En 1988, el estado de California requirió que todos los fabricantes de automóviles proporcionaran un sistema similar al de General Motors, el cual pudiera identificar fallas en el sistema del vehículo controlado por una computadora. Este sistema fue llamado Onboard Diagnostics Generation 1 o diagnóstico de a bordo generación número 1, lo que conocemos comúnmente como OBD1. Bien, también en ese año de 1988 se establecieron los requerimientos para la segunda generación de Onboard Diagnostics, que fue designada OBD2. Para 1996, las leyes federales requieren que todos los fabricantes de automóviles reúnan las normas del OBD2. Por esta razón, y en estos años, vemos cambios en los nombres de los componentes, nuevos sistemas alfanuméricos de códigos de diagnóstico de fallas, lo que conocemos como DTCs, y adicionalmente estamos viendo en la actualidad DTCs nuevos. El OBD2 requiere que la computadora de a bordo monitoree y realice activamente pruebas de diagnóstico en los sistemas de emisiones del vehículo. El procedimiento de prueba federal FTP, que es quien normatiza las emisiones en Estados Unidos, establece normas para un máximo de emisiones permisibles. La luz indicadora 1000 debe de iluminarse si un componente falla. O se deteriora en un punto en donde las emisiones del vehículo pueden elevarse arriba del 1.5 de las normas de FTP. Nosotros, como técnicos automotrices, debemos de aprender a diagnosticar y reparar vehículos equipados con tecnología OBD1 y OBD2, y cómo diagnosticar y proporcionar servicio a los mismos temas de OBD1 y OBD2. Con esto vamos a pasar ahorita a ver primero el sistema que diseñó General Motors en cuanto a alimentaciones principales, su estrategia de funcionamiento, y vamos a estar viendo el sistema de encendido en sus diferentes modalidades, que sería, por ejemplo, el módulo GATE de 7 terminales, módulo GATE de 8 terminales y el sistema DIS. Aunque son sistemas viejos, creo que todavía aún nos cuesta un poquito de trabajo entender cómo funciona cada uno de esos sistemas, y vamos a estar pasando el funcionamiento, la conexión, y les vamos a explicar detalladamente cómo funciona cada una de las señales y qué es lo que hay que checar en cada uno de estos sistemas. Posteriormente nos vamos a meter a un sistema que nos han estado solicitando muchísimo, que es Toyota. Toyota es totalmente diferente a Nissan, es totalmente diferente a Honda, son totalmente diferentes esos sistemas. Dentro de ello vamos a darles los tips para que ustedes puedan ajustar o calibrar un sensor MAF de Toyota OBD1. Estamos hablando de vehículos de 1986 en adelante, ya sea de 4 o 6 cilindros, y que ustedes puedan identificar mediante sus pruebas exactas cuál es el sensor MAF para OBD1 y cuál es el sensor MAF para OBD2. Entonces, si nos permiten un momento, vamos a iniciar con la parte de General Motors como principio de estrategias de funcionamiento de OBD1. Vamos a iniciar con las alimentaciones principales de un sistema TBI para camionetas 5.7 litros, y esa sería la vista posterior de los conectores de alimentación
hacia la computadora. En este caso le llama General Motors SM. Observen que tenemos por aquí dos conectores, uno de 24 terminales y un segundo de 32 terminales. Aquí los podemos enumerar de la A1 a A12, B1 a B12, C1, C16, D1 y D16. Para vehículos tipo viajero podríamos hablar de un Cutlass, de un Cavalier, que ya son vehículos más particulares, no de trabajo pesado. Traen tres conectores, traen un conector de 24 terminales y dos conectores de 32 terminales cada uno de ellos, e inclusive dependiendo del tipo de vehículo y de la procedencia cambian el color de conectores. Unos vienen de color negro, que sería el de 24 terminales, otro negro de 32, y hay algunos vehículos que lo traen de color azul o de color amarillo el conector, también de 32 terminales, ese conector del que estamos hablando. Bien, vamos a pasar a lo que es la alimentación principal del sistema para camionetas TBI. Lo más importante de cualquier vehículo es ver alimentaciones principales. Casi la mayoría de fallas en los temas de inyección electrónica son falsos contactos o la falta de alguna alimentación. Bien, vamos a ver, aquí tenemos tres masas o tres tierras, como comúnmente le llaman ustedes. Es A12, D1 y D6. Tenemos corriente de batería, la terminal C16 y B1. Esas serían las alimentaciones básicas. Esto pues obviamente es para mantener una memoria viva y para mantener un programa de aprendizaje que ha hecho el vehículo durante un determinado tiempo. Ahora bien, tenemos un relevador. Observen que el relevador ahora está con letras. Una de las terminales, que es la F, la tengo conectada a masa o a tierra. Tengo también un interruptor de presión de aceite que está a un costado del filtro. Por su cuerpo está conectado a masa o a tierra. La terminal A sale directamente al tablero, que es el que prende el foco de oil o de aceite. Tengo una corriente de batería constante a la terminal D. Un interruptor es normalmente cerrado y el otro interruptor es normalmente abierto. El que es normalmente cerrado es el que va al indicador del tablero, que nos indica que hay problemas de presión de aceite. El otro es normalmente abierto, que va directamente hacia la bomba de combustible, se comunica con el platino del relevador de la bomba de combustible y también se comunica con la terminal B2 del SM. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Cuando yo pongo el contacto de ignición a la terminal A6, la computadora va a procesar esta señal, sabiendo que vamos a iniciar un arranque de motor. Por la terminal A1 va a mandar 12 volts hacia el relevador de la bomba de combustible. Como en su otra terminal, la F, ya tenemos una masa, corriente se energiza, va a cerrar un circuito y esa corriente de batería va a pasar directamente a la terminal B12. Aquí va a monitorear la computadora esta señal del relevador que se energizó en su momento adecuado, porque por aquí mandó 12 volts. Entonces pasa esta corriente y llega a la bomba de combustible. Esto es para presurizar el sistema, para que tenga la presión el riel de combustible. Damos marcha, empieza a girar nuestro motor, obviamente el sistema empieza a generar una presión de aceite. Cuando llega aproximadamente entre 5 y 7 libras de presión, este interruptor inmediatamente se apaga, apagando el foco del aceite que está ubicado en el tablero. A este interruptor se va a cerrar, se cierra y mantiene una corriente de batería directamente a la bomba de combustible. Bien, vamos a pensar que por cualquier circunstancia no se energizó ese relevador de la bomba de combustible, ya sea porque se dañó el embobinado, se tronó un fusible, está mal conectado, en fin, porque a lo mejor también alguien lo desconectó y se le olvidó ponerlo y vio que se arrancaba el vehículo y así lo dejó. Hay muchas causas por las cuales ese relevador no puede funcionar. Bien, vamos a dar marcha sin la necesidad de que la computadora del SM mande su corriente para acá. Por presión va a cerrar el circuito de este interruptor, van a pasar los 12 volts y obviamente va a trabajar la bomba de combustible, pero para esto se va a llevar un tiempo.
Ese tiempo la computadora lo va a estar monitoreando. Va a tomar en consideración desde el momento en que mandó los 12 volts hacia el relevador, que no está funcionando, y el tiempo que tardó en regresar los 12 volts de monitoreo hacia el SM. Entonces, si tengo un código de falla de problemas de alimentación de mi bomba, de mi relevador de la bomba de combustible, lo más probable es que por aquí tenga una alimentación mala hacia el relevador, o el mismo relevador que ya no esté funcionando. Entonces, esa sería una forma de verificar ese código de falla. Y también tenemos por aquí un conector diagnóstico muy cerca de ese relevador de la bomba de combustible. Por aquí nosotros podemos aplicar 12 volts a través de este conector diagnóstico, van a pasar a través de otra terminal del relevador, baja y vamos a alimentar a nuestra bomba de combustible. Esto nos va a servir para en un momento dado checar esa bomba de combustible. Esto nos puede ayudar a nosotros como técnicos automotrices para saber si está funcionando o no correctamente esa bomba de combustible. ¿Cómo? Bueno, pues voy a poner mi multímetro en la escala de amperaje de 10 amperes. Entonces voy a colocar la punta roja del multímetro. Obviamente ya me supongo que debieron de haber hecho su cambio de multímetro de donde lo tenemos normalmente en nuestro multímetro para medir voltaje a amperes. Deben de hacer eso, por favor. Entonces voy a colocar la punta roja a corriente de batería. La punta negra del multímetro del común lo voy a conectar aquí y voy a hacer que trabaje directamente mi bomba de combustible. Ahí debo de observar cuánto amperaje debe de tener mi multímetro o el que me está midiendo. Normalmente una bomba de combustible debe de consumir sobre de 5,5 amperes. Si se eleva el amperaje, eso me está indicando que tengo un problema. Probablemente un filtro de combustible ya tapado, o puede ser posible que el regulador también ya tenga problemas. Y otra de las formas de verificar a ver cuál de las dos situaciones está presentando es tapar el retorno, y si se incrementa el consumo de amperaje, bueno, pues me está diciendo que tengo problemas ya sea con el regulador o con el filtro. Yo lo primero que haría sería cambiar el filtro de combustible y volver a monitorear ese consumo de amperaje. Si se normaliza a 5,5 amperes, bueno, pues está bien, ya quedó solucionado el problema. Y si no, pues tengo que ver cuánto tengo de presión en el sistema. Si sabemos que por ahí tenemos problemas con un regulador que ya no esté dejando pasar la cantidad de combustible necesaria para estar manteniendo una presión dentro del riel, bueno, pues en ese momento voy a ver que hay una mayor presión en el riel de combustible. Entonces lo podemos checar con nuestro manómetro y hacer esta prueba. Vean qué tan sencillo es checar un sistema de bomba de combustible. Ahora bien, si el amperaje es bajo en nuestro multímetro, aquí caben dos probabilidades. Una, que no tenga combustible en mi tanque y que esté trabajando en seco esa bomba de combustible. Eso nos va a dar por consecuencia un bajo consumo de amperaje. O en su defecto, el filtro o el cerrazo que comúnmente conocemos está tapado, y lo mismo está haciendo que la bomba de combustible tenga problemas, que esté trabajando en seco. Por eso es que hay menos consumo de amperaje, porque está trabajando sin esfuerzo esa bomba de combustible. Si rebasa de los 6, 7, 8 amperes, tengan la plena seguridad que esa bomba de combustible ya no va a durar mucho tiempo. Puede durar, no sé, a lo mejor 8 días, un mes y medio, pero ya no pasa mucho tiempo en que esa bomba de combustible deje de trabajar. Y es un diagnóstico rapidísimo, y por eso tenemos esta conexión. Bien, pues vamos a pasar al siguiente diagrama. Ahora vamos a ver las alimentaciones para un carro 2.8 o 3.1. Estamos hablando de un Cavalier, de un Cutlass. Y aquí tenemos el diagrama. Observe que es muy similar este diagrama. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 masas o tierras. Una de ellas es la D11, la XC, A12, D6 y D7. Son las alimentaciones de masa hacia mi SM. Corrientes de batería tengo en la terminal B1 y C16. Mi relevador, a la misma terminal que vimos en la anterior, lo tengo conectado a masa. Tengo una corriente de batería
hacia la terminal número 4, por la 3 tengo el conector de diagnóstico. Pongo el contacto en ignición y van a entrar 12 volts a la terminal A6. Entrando este voltaje a la computadora, al SM, la computadora va a saber que voy a poner en marcha el vehículo. Inmediatamente va a mandar un voltaje hacia el relevador de la bomba de combustible por la terminal A11. Como tengo masa y corriente, se va a energizar el relevador, cierra circuito y los 12 volts que tengo aquí van a pasar a través del platino del relevador. Me va a alimentar aproximadamente entre 2 y 3 segundos mi bomba de combustible. Al mismo tiempo, estos 12 volts van a llegar a la terminal E13. Al llegar a estos, la computadora sabe que el sistema para la bomba de combustible está trabajando correctamente bien. Si vuelve a suceder lo mismo que comentamos en el diagrama anterior, que si falta alguna alimentación al relevador o el relevador está dañado, el vehículo va a arrancar. Obviamente va a tardar un poquito más de tiempo en arrancar, en lo que se eleva la presión en el sistema de aceite. Entonces aquí va a cerrar un circuito y aquí lo va a abrir. Recuerden que el que va hacia el tablero de instrumentos para prender o apagar el foco del aceite es el interruptor de presión del aceite. ¿Cuántas ocasiones no hemos quitado el relevador de la bomba de combustible para hacer un lavado de inyectores? Y a sorpresa, cuando doy marcha, vuelve a haber otra vez presión. Entonces hay que desconectar el interruptor de presión de aceite y el relevador para que no nos suceda lo que nos ha estado sucediendo anteriormente. El diagnóstico es exactamente el mismo que comentamos en el diagrama anterior. Bien, pues ahora vamos a pasar a lo que son los temas de encendido. Ahí vamos a montar pizarrón y vamos a estar trabajando para que se entienda cómo trabajan las señales y qué características tiene cada una de las señales. Entonces pasamos al primer sistema. Ahí lo tenemos. Tenemos un sistema para una camioneta 3.1 litros TBI. Tengo un módulo de encendido que es el módulo Hey, y ustedes observan que tiene 7 terminales, 4 en esa parte y 3 en esta otra. Tengo por aquí un conector del distribuidor. Este tiene 4 terminales que van las mismas hacia la computadora, hacia el SM, y podemos decir que 3 de ellas únicamente van al módulo de encendido, al módulo Hey, que es sistema de encendido de alta energía. Eso es lo que significa módulo Hey. Vamos a ver primero las alimentaciones. Recuerden por favor que cualquier situación de problema, lo más importante que debemos de checar son las alimentaciones básicas. Después de ahí ya podemos checar cualquier elemento. Vamos a ver que el cuerpo del módulo por la parte posterior debe estar conectado a tierra o a masa. Hay que ver que esta parte del cuerpo del módulo siempre esté lo más limpia que se pueda, obviamente con una grasita dieléctrica. Por ahí ha sucedido con algunos compañeros técnicos automotrices que les ponen silicón o les ponen por ahí alguna puntita para que no se les mueva, o les ponen otra cosa que no es grasa dieléctrica. La grasa dieléctrica nos va a servir para dos cosas. Una, para mantener frío y en contacto constante a masa este módulo. La otra es que la grasa dieléctrica únicamente permite en una sola dirección la conducción de voltaje. Si está conectado a negativo o a masa o a tierra, únicamente va a pasar ese voltaje, va a pasar una masa o tierra directamente y no va a permitir tan fácilmente que un voltaje positivo pase por ahí. Esas son las características de las grasas o los solventes dieléctricos o los aceites dieléctricos que le llaman. Bien, tenemos una bobina de encendido a la cual le va a llegar una corriente de ignición. Esa misma corriente de ignición va a llegar al módulo por la terminal más. La C, que es de coil, va conectado a negativo de bobina. Tengo una bobina captadora que más o menos debe tener entre 800 y 1200 ohms aproximadamente, y me va a generar una señal de corriente alterna. Más tarde les voy a explicar cómo se prueba realmente una bobina captadora y cuáles son las características de las señales y cómo puedo determinar si esa bobina captadora está bien o no. ¿Por qué? Porque miren, nosotros como instructores tenemos la costumbre de decir que tienen una cierta capacidad de resistencia por el embobinado que tiene esa bobina, valga la redundancia.
Decimos que genera corriente alterna, que una va conectada a la terminal P y otra va conectado a la terminal N. Quiero que recuerden esto: una terminal va a la P y otra va a la N. Esto quiere decir que por aquí tengo un imán que me va a estar dando una señal de referencia alta que va a entrar a la terminal P. Esa señal sale del imán por la parte positiva o por el polo positivo o el polo norte de ese imán. La otra señal se llama señal de referencia baja, que va a salir del negativo del mismo imán del que estamos hablando o del polo sur y va a entrar a la terminal N. Por eso el nombre de cada una de estas terminales, que sería positivo, negativo, sería polo norte y polo sur. Y ahorita vamos a ver cómo podemos checar una bobina una bobina captadora para que funcione bien mi sistema de encendido. Más tardecito lo vemos y vemos cuáles son las pruebas más adecuadas para tener exactamente un diagnóstico eficaz.